Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta su programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corso, periodista de Radio Martí. Hoy vamos a abordar un tema que hace mucho tiempo quería tratarlo. Estaba buscando la persona apropiada para abordar un asunto peliagudo, difícil, complicado, porque aunque aquí hay una gran cantidad de periodistas y en su inmensa mayoría son comunicadores notables, quería buscar un periodista que, aunque es capaz también de abordar cualquier tema, está, pudiéramos decir, especializado en los temas culturales. Él trabaja más lo humano en la dimensión cultural, aunque por supuesto siempre en sus escritos están implícitos sus compromisos ideológicos y políticos, como nos pasa a todos. Nadie puede escabullirse de esas cosas que llevamos por dentro. Me refiero a mi amigo Luis de la Paz, y con él voy a conversar, para beneficio personal y por supuesto para ustedes también, sobre cómo el espectáculo ha penetrado el periodismo, cómo la frivolidad ha ido ganando espacios, aún en aquellas noticias más serias. Luis, gracias por estar acá. Gracias, Pedro, por invitarme. Es un placer estar en tu programa. Ya tienes la pregunta. Hay mucha frivolidad en los medios informativos del presente. Se ha degradado la noticia como tal para empezarle a agregar elementos y factores que no es que la demeriten, pero que realmente le restan peso, le restan valor. Bueno, en realidad la noticia tiene diferentes niveles. Está la información como tal de un evento que está en desarrollo, está la noticia de un evento que ya pasó, que se analiza, están también la información relacionada con el espectáculo o con otros tipos como la literatura, el teatro, etcétera. Lo que está ocurriendo en los últimos años y bastantes años, diría yo, es que la tendencia es a convertir cada noticia en un espectáculo. Cada noticia va conllevando al televidente hacia algo realmente juguetón, algo que va más allá de la información. Que no tiene gran relevancia. No, es más, hace que pierda relevancia la noticia precisamente por la manera en que se enfoca. Esto, quizás uno de los más recientes, es el programa en que asistió el candidato presidencial Donald Trump para dar a conocer su estado físico, su examen médico, y su reporte médico fue un talk show, o sea, fue un programa como un espectáculo más, haciéndole perder de alguna manera la seriedad que tiene la salud de una persona que va a dirigir o es aspirante a dirigir los destinos de los Estados Unidos por los próximos 4 años. O sea, pudiéramos decir que la frivolidad ha ido ganando espacios. A veces uno lee, y también lo escuchamos en noticieros, que hay una noticia de un acto de extrema violencia, pero cuando te ponen una cortina te ponen la música más alegre y más movida. O sea, como que no hay una preocupación, no solo del periodista, sino también de los productores, de guardar cierta forma. Y no estoy hablando de que los noticieros tienen que ser fúnebres, pero tiene que haber un espacio de respeto, en mi opinión, entre una información que tiene seriedad, que tiene peso, que puede implicar la muerte de personas, con otra información que realmente no está asociado a lo que es un hecho violento. Sí, tiene razón en ese sentido y ocurre con frecuencia, pero debemos destacar que el periodista que hace el reportaje no es el que establece ni pone la fotografía, ni las imágenes, ni la música que se va a emplear. Hay otro personal que se dedica a eso. Eso mismo ocurre con el periodismo impreso. Un artículo va acompañado a veces de una fotografía que no es la fotografía que uno considera que hubiera sido la ideal. Lo que también hay otro problema, y es que es el manejo y la manera de proyectar una secuencia en un noticiero o en un programa de televisión. A veces ponen una noticia trágica, un evento trágico, y la noticia inmediatamente después es sobre una pachanga, vamos a decir, ese es el punto que quería destacar. Entonces, no hay un balance, pero va más allá del periodista en sí, sino el equipo de trabajo que se ocupa de los directores, los productores, que son los que tienen que tomar en cuenta esos detalles muy en serio, me parece. Yo creo que en cierta medida, Luis, los productores, los que dirigen los noticieros, y como tú dices, eximimos en este caso a los periodistas que hacen su trabajo,
Los que dirigen los noticieros en ocasiones tratan de hacer que los noticieros sean demasiado light, o sea, que no sean aburridos, que no sean tediosos, que no sean pesados. Y ese es un ejercicio válido. Lo que yo aprecio es que a veces, por tal de lograr ese género ligero, estamos sacrificando el peso y estamos sacrificando la dimensión real de la información. Incluso se está sacrificando en muchos casos las otras aristas de la información. A veces yo como espectador, como televidente, estoy recibiendo información sobre una noticia que está en desarrollo o que ocurrió el día anterior o unas horas antes, y escucho la noticia, es tan escueta, tan superficial, que digo, bueno, pero ¿por qué ocurrió? Faltan los detalles importantes. La función de un periodista, la importancia de una noticia no es decir qué ocurrió, sino llegar a la raíz del origen de esa información, y eso es algo que se ha ido perdiendo en los últimos años en el periodismo, tanto televisivo como el impreso, y yo creo que en parte debido a la cantidad de trabajo, cada día hay menos personal en los medios de comunicación. Y hay más noticias. Y hay más noticias, menos personal, y tienen que hacer más trabajo. Y si en cierto momento un periodista podría tomar para hacer una nota 2 horas, ahora la tiene que hacer en 1. Entonces hay una serie de sacrificios que se hacen. Además, el público se ha considerado, cada día se considera al público más estúpido. Y tal vez sea una palabra fuerte, pero no se toma en serio la seriedad de quién está del otro lado de la pantalla. Cuando yo estoy aquí hablando contigo, yo estoy pensando que el que me está viendo en la televisión, en este programa, está escuchando y confía en que lo que yo le estoy diciendo tiene que tener cierto peso. Si es algo superficial, algo intrascendente, no me escucha más. No es que al televidente, como al lector, al espectador en general y al oidor de oficio, ese que oye el radio, yo soy un aficionado impenitente de la radio, ese que oye el radio hay que respetarlo. O sea, tú no le puedes faltar el respeto a la persona que quiere escuchar, leer o ver lo que tú estás diciendo, bajando el nivel de tu participación y tirando a cualquier cosa el trabajo que tienes que hacer. Sin embargo, a mí me parece que vale la pena matizar un detalle que a mí me parece interesante. Tú mencionabas la radio. La radio a mí me parece que es mucho más seria, mucho más profunda que la televisión. La televisión en 30 minutos, 20 tantos minutos, porque están los comerciales, debe cubrir varios eventos, varias noticias, incluso deporte y estado del tiempo, y están las noticias también de videos captados, etcétera, que lo que lleva es al morbo. La noticia se está convirtiendo en televisión, sobre todo, en morbo. Esa es la noticia. Y los programas de televisión también están recurriendo a lo que es el espectáculo bajo. El show. Y el show. Tengamos en cuenta que ahora mismo, antiguamente se hablaba de las novelas de Delia Fiallo como la gran novela de la muchachita que se enamora del hombre de la casa, etc. Ahora es narcotráfico. O sea, no, si uno era un extremo sutil y banal, pero agradable, ahora se está llegando a una violencia que contribuye de alguna manera negativamente con el que está viendo la televisión. Pero la radio no. Yo los programas que escucho de radio lo siento que son un poco más profundos, un poco más detallados, e incluso los talk show que le llaman, y perdona la expresión en inglés, talk show, pero bueno, los programas de conversaciones y de participación de varios, de los radioescuchas y de los invitados, tienden a abordar con más profundidad los temas. Comparto tu opinión ampliamente en el aspecto de la radio, porque yo sigo considerando la radio como un medio, y también, si se quiere, la prensa escrita también, donde más deterioro ha sufrido la información, en mi opinión, es lo que tú mencionaste, en la televisión. A veces tú ves que abren los noticieros con una cantidad de banalidades, de cosas que realmente no tienen importancia, y es como si el televidente no mereciera respeto, no mereciera ser atendido y darle la información de peso, sino que a veces también dan información sesgada. Álvaro Vargas Llosa escribió hace cierto tiempo el Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, perdón. Mario, el padre. El padre escribió hace cierto tiempo
que la civilización del espectáculo, la cultura del espectáculo. Él también se ha dejado ganar por el espectáculo, después de su relación con la señora Elvis Presley. Yo te pregunto, ¿cómo se puede evitar, impedir que el espectáculo siga cundiendo en los medios informativos? ¿Qué le pudiéramos decir nosotros al televidente? Porque esta gente lo que buscan, y metiendo, perdóname, es rating con estas cosas, pensando que el televidente es tonto, que no tiene capacidad de discernir lo que le están ofreciendo. ¿Cómo se puede lograr que el televidente asuma un papel más protagónico, más crítico, para que los medios estos informativos reconsideren su actitud? Es muy difícil, porque de la manera en que yo veo, de la forma en que se está proyectando los medios de comunicación, es a través de la frivolidad. Y en eso que dije ahorita estúpido y es tonto. Piensan que el espectador es tonto, es la palabra precisa. Lo que va a aumentar, en vez de disminuir, va a aumentar esa frivolidad, esa superficialidad y la información como espectáculo. Incluso el periodismo impreso tiene como prioridad las grandes imágenes. La imagen, un artículo debe ir acompañado de una foto. Y esa foto, o esas, algunas veces son más de una, deben de ser grandes, destacadas. Que la vista del que esté leyendo el periódico lo capte la imagen más que el texto. Y también el texto a veces piden, hay limitación de espacio, reduce. Es una situación que yo no le veo en el futuro una mejoría, sino más bien un empeoramiento y algo que está contribuyendo a esa manera de que no vaya de una manera como uno quisiera. El periodismo es la Internet. La Internet conlleva... Ahí quería caer, los medios sociales, como le llaman hoy en día. Quería que hablaras de eso. Sí, los medios sociales, sobre todo los Facebook y Twitter, tiende a ser plataformas para poner información, muchas de ellas no creíbles, son información que no tienen basamento, por lo tanto, un periodista serio o una persona que esté atenta a la información tiene que, ¿de dónde es la fuente? No hay fuentes. Entonces, se publica mucha información carente de valor, pero es la plataforma por la cual la mayoría de los medios están apostando. Y eso es preocupante, porque el lector, antes de leer un periódico, que todo el mundo señala que el periodismo impreso va en decadencia y tiende a desaparecer, yo diría que no, pero hay muchos que lo dicen, las plataformas en la Internet lo que están conduciendo es a crear una superficialidad mayor en torno a la información. Yo creo que es lamentable lo que estamos viendo, porque antes se decía que para creer algo había que verlo. Hoy en día tú abres la pantalla de tu computadora y puedes ver cualquier cosa, y eso no significa que lo puedes creer. Claro que no, no se puede creer. Incluso hay videos, que se supone que el video es lo más real, o fotografías, que uno se da cuenta que no son reales, que son trabajadas, o son videos que están poniendo sobre un evento actual, y ese video uno ya lo vio hace varios años. Bueno, eso fue lo que le pasó a Diosdado Cabello hace unos días, con una fotografía que puso de una marcha cuando estaba el déspota Chávez en el poder, y entonces sacó la foto recientemente cuando la marcha del 1.000.000 y tantos de venezolanos que salieron a la calle. Así es la manipulación de la información. Y también está algún detalle que me parece muy importante destacar en esto de la información y todo lo que se mueve a su alrededor, y es los hackers. Los hackers te toman una información. O sea, los piratas informáticos. Los piratas informáticos. Esos piratas informáticos pueden transformar una información o plantar una información que es falsa para crear un estado de opinión, favorable o desfavorable a un hecho que quieran manejar. Y eso puede generar una crisis. Hay películas al respecto. Seguro. Donde se llega casi al borde de una tercera guerra mundial como consecuencia de una manipulación electrónica de ese tipo. Y también, la manipulación o el manejo de la información de una forma u otra lo vemos también en la campaña electoral. La fotografía de la esposa de Donald Trump, el problema de los correos electrónicos de Hillary Clinton. O sea, se está manejando
lo que está conduciendo a crear estado de opinión son imágenes, noticias que no son mentiras, pero sí son medias verdades. Son manejadas y elaboradas de forma tal de que se logre transmitir un mensaje. Son como las encuestas, ¿Tú te digámoslo de imaginas a alguna Joseph manera. Goebbels, el ministro de propaganda nazi, o a los altos funcionarios de la extinta Unión Soviética manejando esos medios que existen hoy en día? Con la cantidad de personas que tienen a su disposición para manipular la información, el gobierno cubano lo está haciendo. El gobierno cubano está manipulando una gran cantidad de redes sociales a su conveniencia, a su antojo y a su vez para desprestigiar a personas. Bueno, se habla que recientemente, hace prácticamente unos días, la huelga de hambre que levantó Fariña fue porque el Parlamento Europeo había aprobado una resolución que condenaría a Cuba y resulta que salió a relucir que era falsa y se habla incluso que fue plantada por el gobierno cubano. O sea, cuánto hay de verdad o no, no lo sé. Eso me es difícil determinar, pero hay un hecho concreto. Se dio una información y esa información no era real. Y esa información ¿Cuántas apareció. veces debe ocurrir eso en el transcurso de un día, no solo con el tema cubano, sino con otros muchos temas? No, eso ocurre muchas veces con todo. Incluso contribuye a aupar y a proyectar de una manera, ya repito, puede ser positiva, puede ser negativa, a ciertos grupos. Las matanzas y las atrocidades que comete ISIS, por ejemplo, que se graban en video y se suben a las redes sociales y que después algunos medios de comunicación ponen en video, está aupando a esa gente. Te quiero preguntar eso. Antes en los medios, en la televisión en particular, en los noticieros no te ponían escenas de violencia extrema. Era muy difícil ver un cadáver en la calle. Y aunque hoy todavía le dicen a uno, pueden venir escenas muy violentas, etcétera, etcétera, se ve que con mucha regularidad ponen posiciones y situaciones extremas en los noticieros y también medios que trabajan en la web hacen otro tanto. Sí, volvemos el espectáculo y atraer por el morbo. Yo te voy a poner un ejemplo de algo que ocurrió recientemente y que a mí me parece contradictorio. Hace poco pusieron en unas imágenes en un noticiero de televisión de un hombre que le dispararon en la vía pública, estaba en el piso y ponen su último bocanada de aire. A mí aquel momento en que ese hombre está muriendo, aspira y ya muere, fue de gran impacto. Me dijeron eso, estas imágenes pueden ser muy, muy fuertes, pero pusieron las imágenes y de verdad eran fuertes y me impactaron. Es que eso no es trascendente para la noticia. No es trascendente ni necesario para la información. Sin embargo, 2 o 3 días después pusieron otra noticia en otro medio, quizás el mismo o en varios medios a la vez, de una mujer que le habían hecho una cirugía estética que había quedado mal. Entonces vuelven a advertir, las imágenes que puede ver pueden ser grotescas, y entonces donde está supuestamente la mala práctica, aparece una manchita. Entonces, a mí me parece esto una contradicción. O sea, limitas la información en una cosa y en otra la dejas explícita. Y en otra la dejas. Y las dos son tan grotescas y las dos debía haber sido balanceadas. Aparte de eso, Luis, no le dan fuerza a la información, no apoyan a la información. Incluso me permite un detalle más. Esas informaciones las fueron repitiendo. Ahora venimos en el próximo segmento del noticiero con tal información. O sea, la de la muerte del hombre, la de la señora con la mala práctica en la cirugía estética que se hizo. Y lo fueron alargando para atraer al espectador, para despertar el morbo. Ahora voy a ver algo realmente morboso, porque el ser humano es morboso. El ser humano es morboso. En la psicología de los seres humanos llevamos implícito el morbo, la curiosidad por las cosas retorcidas. Y los que manejan esos medios de comunicación, los que trabajan en los medios de comunicación, lo saben y lo manejan muy bien. Pero en vez de ayudarnos a controlar, lo exacerban. Lo exacerban. Definitivamente. Lo impulsan, lo promueven y eso es algo negativo, claro, en mi opinión. Yo también estoy. El espectáculo nos está haciendo mucho daño a los periodistas, porque tú pusiste, y repito una vez más, no son solo los periodistas simplemente trabajan una información, son en muchas ocasiones los que representan a los directores de los medios,
los que toman estas decisiones para el rating, porque hasta qué punto, en tu opinión, una información está, el darla o no, está limitada por el apoyo, por la popularidad que ese horario, que el individuo que lo presenta o el medio en particular obtenga una mayor puntuación en las evaluaciones. No, definitivamente lo que manda es el rating, porque el rating es dinero. Mientras un programa, una estación de televisión o de radio o un periódico tenga un rating mayor, más valen los anuncios. Por lo tanto, hacen todo lo posible por levantar esos ratings y muchas veces lo logran. Y fíjate que los programas de espectáculos de farándula ocupan las horas estelares. Los programas de gente fajándose en escena, tanto en inglés como en español. Porque es importante destacar que lo que vemos en español es un reflejo de lo que se hace en inglés. No, la vanguardia la tiene la televisión en inglés. Y los medios españoles de aquí y del resto de América Latina, no puedo hablar de otros continentes, tienden a copiar los programas que son exitosos en inglés. Eso hay que decirlo. Claro, y eso va creando un problema, porque contribuye de alguna manera los programas, igual que el cine, donde hay mucha violencia, exacerba la violencia en el espectador. Y si eres joven, contribuye y de alguna manera te hace sentir a ti como parte. Como si fueras un héroe también. Como si fuera un héroe también. Antiguamente en las películas de los años 40, la gente se caían a tiro y estaba el famoso, ni se caía el sombrero que llevaba el cowboy, pero el hombre pierde la cabeza. Sangre ni el hueco no se veía. Hoy en día la sangre, todo se exacerba. Luis, y el lenguaje. Hay programas en todos los medios en que tú aprecias que el lenguaje realmente es fuerte, la presentación es particularmente brutal con los temas que se discuten y que realmente salen al aire en horarios, como tú referías hace un momento, en horarios importantes de 7 a 8 de la noche, que los niños están haciendo su tarea, o sea, obligan a los padres a separar a los niños de su lado en un programa que los padres quieren ver por las razones que sean, pero los niños no pueden estar ahí, entonces los niños, para que no vean esas barbaridades, los ponen en otros lugares de la casa. ¿Por qué esos programas no se ponen a otra hora? ¿Por el rating también? La hora estelar es 7, 8 de la noche, 9, que es cuando las personas se supone están en familia, es hora de comer, es hora de... incluye a los niños. Incluye a los niños. Pero para serte completamente sincero con mi opinión, yo no creo que preocupe mucho a los padres lo que están viendo los niños, porque generalmente aquel concepto maravilloso de que había un televisor en la casa que estaba en la sala y nos reuníamos la familia para ver la televisión, se ha acabado. Ahora, sí, los ahora niños, hay un televisor en cada habitación. Cada televisor, y es más, los muchachos, los más jóvenes, ya no les interesa ni siquiera la televisión, porque lo que les interesa es los pequeños videos, las redes sociales que tienen en el teléfono o en el iPad o en las tabletas. O sea, esa es una de las fuentes también que están contribuyendo más negativamente en el manejo de la información, porque, y eso seguramente a ti te habrá pasado como a mí, tú escuchas a algún amigo o alguien que te ocurrió tal hecho y te narran un hecho, pero bueno, ese hecho no ocurrió. Es porque alguien lo puso en la red, de alguna manera dio la información y la gente la asume como real. Es bien complicado y las redes sociales van marcando la pauta y el futuro va por esas redes sociales. O sea, ¿tú crees que vamos a estar más comprometidos, vamos a seguir viendo más personas cruzando la calle, testeando o viendo algo en un video sin mirar si viene un vehículo o no viene un vehículo? Definitivamente. Yo ayer casi atropello a un muchacho de la escuela que atravesaba de una calle a la otra porque el muchacho se lanzó delante del carro porque él no estaba mirando la calle. Yo iba despacito, esa fue la suerte. Definitivamente ese es el futuro. Todo va a través de las redes sociales con informaciones aún más escuetas. Y menos reales, quizás menos verídicas, menos confiables. Todo, aparte de menos verídicas y confiables, incluso las que son verídicas y que la información es concreta, va a ser tan reducida. Ahí está Twitter, que es 40 palabras, 30 palabras,
caracteres, ni siquiera palabras, caracteres, va a ser tan reducido que lo que te vas a enterar es de lo que ocurrió, no por qué ocurrió, ni importa las consecuencias de ese evento. Eso es otra información. Me has obligado a buscar algo que tal vez tú no conociste en Cuba, los telegramas, que te cobraban por palabras. Y entonces uno mandaba cualquier mensaje por telegrama, pero eran informaciones extremadamente, o noticias familiares extremadamente escuetas. Sí, sí, sí. Incluso... que realmente no decías nada. No decías nada y a veces se prestaba hasta para la confusión, ¿no? Porque daba una información, eran tan escuetos para pagar menos que ocurría así. Sí, la información está llegando a eso, al telegrama informativo, porque no, a la gente en realidad, y eso es una cosa también muy curiosa, en la medida que tú tienes más acceso a la información, te interesa menos. ¿Repite eso? En la medida que tú tienes más acceso a la información, te interesa menos. ¿Estar menos informado? Sí, te interesa menos porque hay una cosa en el subconsciente que te dice, yo tengo la información ahí. Cuando yo la necesite la voy a buscar. Pero como no la necesitas, nunca la vas a buscar. Es como el que tiene el libro en el librero y nunca lo sabe. Y nunca lo lee. No, yo no tengo libro, yo quiero tener el libro, pero cuando lo tiene no lo lee. Yo quiero tener un periódico. Vamos a poner el caso cubano, que es el que mejor conocemos. Yo soñaba con poder tener un periódico o una revista que se había publicado en el extranjero, tener acceso a la información, porque cualquier información era un descubrimiento para mí. Después que ya uno vive en un medio donde la información es accesible e inmediata, más en la actualidad con la internet, uno va a la información que necesita, pero menos interesado. Luis, y el abarrotamiento de la información, o sea, el hecho de que se produzcan tantas situaciones simultáneamente en todo el mundo y cada vez exista la capacidad para que esa información llegue simultáneamente a todo el mundo, ¿eso también no hace daño? Claro que hace daño, pero también está el factor personal. Tú asumes las informaciones que te interesan. Si tú eres un periodista político, tú le prestas más atención a la información política. Si lo que te interesa es la cultura, vamos a la cultura. A fin de cuentas, y esa es la ventaja, uno tiene la capacidad de decidir lo que uno quiere ver, leer o escuchar. Definitivamente. Eso es muy importante. Gracias, Luis de la Paz. Gracias por haber estado acá y gracias a ustedes por haber compartido con nosotros esta tarde. Les esperamos el próximo domingo. Y recuerden, como decía el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad, no para encubrirla. Tengan todos muy buenas tardes.